No sé si conozcas al doctor Heinz Dieterich, mi querido José Ramón. No, bueno, solamente de manera un poco superficial. No sé si te Mira, refieres a alguna noticia en concreto o... lo que pasa es que este señor es el analista, es internacionalista, es uno de los ideólogos de la época de Hugo Chávez. Él escribió un libro que se llama Las guerras del capital de Sarajevo a Irán. Y Ujú. en este libro, déjame se lo pongo en pantalla a la gente para que lo identifique. Él es profesor o era profesor, no sé si todavía siga, en la Universidad Autónoma Metropolitana allá en la Ciudad de México. Estuvo algún tiempo en Venezuela, fue de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, de la época de Hugo Chávez, muy cercano a Hugo Chávez. Y Ah, sí, 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 ahora recuerdo. Sí, sí, he leído, bueno, algún artículo de entrevista suyo, pero hace ya bastantes años, ¿eh? bueno, este profesor alemán decía que Angela Merkel era tan brillante y tan inteligente que había logrado por medio de la diplomacia, de la negociación y de la fuerza económica vibrante de Alemania. Te estoy hablando de aquella época de los años 90 y de los inicios del siglo XXI, lo que Hitler quería lograr a través de las armas y a través de la imposición de un régimen de terror fascista. Sí, Y sí, decía, finalmente Angela Merkel logró lo que Hitler se había propuesto, que fracasó. Y en ello le fue sí, la vida y en ello le fue la caída de su proyecto político, que era el dominio de Europa y sí, el sí. imponer reglas a través de la creación de una estructura supranacional que estuviera, en donde Alemania estuviera en una situación privilegiada para poder tener a raya a los demás países europeos. Pero Sí. en este momento, Ramón, ¿algo queda de esa Alemania o es nada más una especie de crisis, un bache, un altibajo del que seguramente saldrá bien librado, o crees que no se recupera de esta? Bueno, es muy difícil, como decía antes, saber si se va a recuperar. Yo creo que está en una dinámica histórica ya que globalmente solo puede perder posiciones, ¿no? A pesar de que, como vamos a ver después en algunos gráficos e ilustraciones, Alemania sigue teniendo un peso importante, no solo en Europa, sino podemos decir en el conjunto del mundo, no como superpotencia, porque no lo es, pero sí es una potencia industrial y todavía política de peso relativo importante. Lo que pasa es que, hecha esta afirmación, hay que aclarar luego, claro, que un país, por mucho peso que tenga en determinados ámbitos, como es el comercio, la industria y demás, pues está inserto en un sistema político, ¿no? En un sistema internacional de estados y, por lo tanto, sometido a las relaciones asimétricas que existen entre esos estados, las distintas relaciones de poder que, como digo, son asimétricas porque los estados son distintos, tienen distintas potencialidades y distintas capacidades y posibilidades de influir unos en otros, pero es que además la situación está cambiando, ¿no? E incluso la situación actual tampoco era la misma, es la misma, perdón, que hace, pues no sé, medio siglo, ni seguramente será la misma dentro de varias décadas. Lo que has dicho, por cierto, de que el proyecto bueno, lo que consiguió Angela Merkel, que en cierta forma fue un poco el proyecto de Hitler, esto lo han dicho muchos autores. Me estoy acordando, por ejemplo, de un filósofo que hemos mencionado aquí otras veces, como Gustavo Bueno en España, hoy ya fallecido, pero que hace años, cuando hablaba de la cuestión alemana, a la que dedicó bastante atención, decía precisamente que el proyecto de Europa y todo esto del europeísmo y toda esta ideología que desde hace tantas décadas pues se viene promoviendo con tanta fuerza en el ámbito de la Unión Europea, obviamente. En definitiva, él decía que esto era el proyecto de Hitler, es decir, es tener una Europa unida políticamente bajo la égida de Alemania. En términos prácticos era esto, ¿no? Era lo que quería conseguir. Y yo, pues bueno, en investigaciones y trabajos en los que llevo cierto tiempo también profundizando y estudiando, pues la verdad es que uno encuentra bastantes similitudes entre el europeísmo y una serie de principios como puede ser, por ejemplo, el propio racialismo, que viene del siglo XIX, de la ideología idealista y romanticista alemana del siglo XIX, que estarían presentes en toda historia, podríamos decir, del europeísmo, no solamente el de hoy en día. Si uno se va a los autores, por ejemplo, de las primeras décadas del siglo XX, tanto en Alemania como fuera de Alemania, ¿no? Por el peso y la influencia cultural que tuvo Alemania en el resto de Europa, pues ve ese elemento, dijéramos, de supremacismo, el llamado nordicismo, ¿no? Que en el equivalente en Iberoamérica pues habría sido un poco la anglomanía, ¿no? Que también muchos autores hispanoamericanos criticaron, ¿no? Esa obsesión con querer imitar y parecerse a Estados Unidos, considerar que todo el hispanoamericano era inferior y que los anglosajones eran superiores en todo. Pues esto ocurrió en Europa
respecto del mundo nórdico-germánico y especialmente con Alemania, ¿no? Aparte de esto, hay bastante complejidad en la cuestión europea porque, claro, ahí las relaciones de fuerza siempre han sido bastante diferentes. En el continente americano tenemos una gran superpotencia, que de hecho es la mayor superpotencia mundial, que es Estados Unidos, y el resto de países, sean más o menos ricos, más o menos pobres, de un modo u otro subordinados a Estados Unidos. En Europa la situación es más compleja y es distinta porque, aunque Alemania se supone que juega ese papel central en la Unión Europea y que siempre ha querido ser un poco el país en torno al cual graviten los proyectos europeos y dijéramos, la política europea como conjunto, la verdad es que nunca ha tenido esa posición central claramente definida. Siempre ha habido otras potencias que han intentado disputarle ese puesto y, de hecho, siempre se lo han disputado, ¿no? Porque Alemania nunca ha ocupado la primera posición en Europa, a pesar de que ha ocupado una posición importante. Y la Alemania de hoy, sobre todo después de perder, bueno, las dos guerras mundiales, pero especialmente la Segunda Guerra Mundial, se convirtió automáticamente en un país ocupado. De hecho, primero estaba ocupado por las cuatro potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo el territorio de lo que fue la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, pues estuvo ocupada por la Unión Soviética, y la Alemania Occidental, lo que luego sería la República Federal de Alemania, pues estuvo ocupada durante bastante tiempo por Gran Bretaña, que ocupaba prácticamente toda la mitad septentrional, Estados Unidos, que ocupaba más o menos la mitad sur, y Francia, que ocupaba algunas franjas de territorio que eran fronterizas con el Estado francés, ¿no? Luego, al final, esto quedó, como sabemos, básicamente pues en una Alemania repartida entre las dos grandes superpotencias mundiales que habían configurado ese mundo bipolar, ¿no?, de Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial, que obviamente eran Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro, y eso configuró una Europa dividida en dos grandes bloques, como sabemos bien, y en ese juego, pues Alemania al final no fue más que un país a la lucha digamos, geopolítica, la lucha de fuerzas entre, por un lado, el mundo soviético, podemos decir incluso soviético comunista, si incluimos en el mismo bloque a China, aunque siempre anduvo un poco por su lado, y el mundo, digamos, angloatlantista, anglo-germánico, o digamos, lo que sería un poco el imperio anglosajón y su periferia, ¿no? Que al final ha acabado incorporando a todo el resto de Europa después de la desintegración de la Unión Soviética, con lo cual Alemania es un país que, por un lado, pues ha tenido y tiene un peso muy importante económicamente por su peso industrial, por su peso económico y comercial y también financiero y bancario, porque lógicamente es el país que, dejando aparte Rusia, tiene más población, porque tiene pues entre 83 y 84 millones de habitantes, que es una población grande en Europa, y lógicamente pues ese es un peso superior al de cualquier otro país europeo, ¿no? Pero, por otro lado, desde el punto de vista político, pues Alemania en realidad no deja de ser el perdedor de las dos últimas contiendas mundiales y, por lo tanto, siempre estuvo sometida primero a las dos grandes superpotencias, y una vez que se reunificó con la Alemania Oriental, pues lógicamente pasó a la esfera, dijéramos, angloatlantista, a la esfera anglosajona, y hoy pues prácticamente se puede decir que es un país totalmente periférico, un país vasallo, políticamente hablando, de Estados Unidos, y eso explica también su trayectoria y especialmente su comportamiento, que de otra forma no se explica, resultaría totalmente surrealista si consideráramos a Alemania un Estado realmente soberano y con una política de Estado totalmente independiente respecto de Washington, que en realidad pues no es así, ¿no? No es así.